Ya estamos de regreso en Infórmate. Gracias por continuar con nosotros. Esta es nuestra entrevista central y nos acompaña este domingo el doctor Vinicio Castillo Semán, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Vinicito. muy buenas noches, muy Vinicito. contento. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes en este tan importante programa. Bienvenido, doctor. De inmediato yo quiero comenzar escuchando aquí en Infórmate su apreciación. Esta semana fue de señales importantes en un tema donde se ha convocado el tema migratorio, que ha tocado un lugar preponderante, como debió ser todo el tiempo. Vemos que el presidente convoca a los expresidentes y esa convocatoria se ha reducido a una discusión de si van al Palacio Presidencial o se realiza afuera. Sin embargo, la importancia de lo que debe ser el tema ha pasado a un segundo plano. ¿Qué opinión le merece? Es lamentable, muy lamentable que en la hora que está atravesando el país, con los peligros claros que tiene de un Haití colapsado y abandonado por la comunidad internacional, ese peligro inmenso que representa para la República Dominicana ese hecho, pues se banalice, vamos a decir, lo que sería una muestra de unidad nacional de que el presidente de la República ha convocado. Yo creo que ha sido un error poner peros por el tema del espacio donde va o puede producirse una cumbre. El Palacio Nacional no es un despacho presidencial de Luis Abinader. Temporalmente Luis Abinader es el inquilino, pero tiene una imagen de la majestad del poder del Estado dominicano. Y ahí están alojados el jefe del Ejecutivo, del jefe del Estado, que creo que una reunión en el Palacio Nacional es totalmente posible, pero si no hay realmente una conciencia de lo que se procura en un esfuerzo de unidad nacional, mejor es que no se dé, porque también hacer una cumbre, en este caso, a mí me hubiera gustado que fuera por separado. Porque, primero, el doctor Leonel Fernández es el candidato, diríamos el candidato no, el líder principal de la oposición. Junto con el presidente de la República, líder del Partido Revolucionario Moderno, dan una imagen de unidad nacional. Si vamos a buscar la cumbre por experiencias presidenciales, que es el giro que se le ha dado, sí, para que los expresidentes transmitan o intercambien impresiones con el jefe del Estado actual, que es al que le corresponde tomar las medidas, que tiene, diríamos, el timón en sus manos, pues por separado resulta mucho más práctico y mucho más efectivo. Porque para nadie es un secreto que el doctor Leonel Fernández, que fue 12 años presidente de la República, le puede decir o aconsejar al presidente Abinader en una reunión particular con él muchas cosas que quizás no se atrevería a hacerlo en presencia de Hipólito Mejía y de Danilo Medina, y viceversa. Muchas cosas que Danilo pudiera decirle en un momento dado al presidente Abinader o el mismo presidente Mejía, no se lo van a decir delante de. Y lo peor que si hay criterios divergentes, que los hay, entonces esa reunión se arma una discusión. Sea de una Pero, discusión que realmente creo, y el presidente lo planteó en la semanal, creo que en la última semanal dijo que él lo propiciaría, sea individual, por separado, o sea conjunto. Yo creo que tiene más sentido hacerlo por separado. Pero está convocado para este miércoles 14, ¿verdad que sí? Sí.
¿Usted cree que de verdad hay ambiente para Bueno, realizarse? el encuentro del presidente Abinader casual con el expresidente Leonel Fernández y la forma distendida en que se saludaron Un gran abrazo. y se levantaron las manos, no a nivel partidarista, sino a nivel de unidad, por lo que estaba hablando Se le ha dado mucho el jurista interpretaciones a eso. español, creo que distiende entre ellos un ambiente un encuentro sobre Haití. Es decir, no creo que lo que el expresidente Leonel Fernández planteaba algo también que era razonable, legítimo, de que él no va a ir a endosar medidas que ya están en ejecución, que no tendría sentido que aparezca como que la oposición está simple y llanamente automáticamente endosando lo que ha hecho el gobierno en esta materia por la sola reunión. Desde el punto de vista del opositor, ese punto es válido. Y yo sé que el presidente, no es la intención del presidente Abinader esa, apabullar o decir que le apoyan todo, aunque yo creo que el expresidente Leonel Fernández debe definir el apoyo al presidente Abinader en la medida más importante que se está ejecutando, que es la que está deteniendo la invasión de vientre en las maternidades y en los hospitales. Frente al tema de todas las medidas que el presidente ha anunciado y se están implementando, para mí esa es la principal. Según los informes que he tenido, esa invasión de vientre ya ha disminuido drásticamente. Incluso ya no se tienen que deportar las deportaciones porque no están yendo. Esa medida debe mantenerse y apuntalarse, y creo que el doctor Leonel Fernández debe apoyar esa medida. Continuando. Que ellos, la Fuerza del Pueblo, ni Leonel, ni Omar, ni ningún dirigente de ellos ha tomado, diríamos, posición acerca de qué creen sobre la medida de los hospitales y las maternidades. Yo creo que en nada le perjudica, todo lo contrario, porque creo que esta medida la estaba pidiendo el país hace mucho tiempo, un país que estaba permitiendo que el 40% de sus camas estuvieran en manos de extranjeras ilegales. Había un clamor nacional. Yo no creo que endosar esa medida, por ejemplo, signifique ningún daño político para la oposición. Todo lo contrario. Rechazarla, como lo hizo Danilo a través del PLD, lo que trae es rechazo de la sociedad, porque el PLD dio una rueda de prensa rechazando esa medida. Pero en sentido general creo que hay posibilidades de que se den esas reuniones, y sobre todo la del doctor Fernández y la del presidente Abinader. La de Danilo Medina es más difícil, no sé, no tengo información, pero ha puesto una condición de que se haga en la casa presidencial del PLD. Que el presidente vaya donde vaya allá, y eso se ve muy sexy, porque el doctor Luis Fernández por lo menos planteó que se hiciera en un lugar neutral, un lugar de diálogo. incluyendo, como el propuso CES. el CES, exactamente, el Consejo Económico y Social. Pero Danilo, aunque la idea de la unidad nacional la apoyo, he dicho que la situación de Danilo es especial, porque Danilo tiene, paralelamente a esto que se está dando de Haití, a su hermano y a sus hermanos como cabeza fundamental de un expediente de corrupción en su fase final a días de un fallo judicial. Es decir, el que le da seguimiento al caso Antipulpo sabe que ya está en sus días finales y que casi seguro vendrá una condena o una sentencia. ¿Representa una desventaja ¿Representa eso una desventaja en...? El mensaje al pueblo de que en el momento que se está condenando a los hermanos de Danilo por corrupción, el presidente se está reuniendo con Danilo, no da buen mensaje, sobre todo antes de una sentencia.
¿Por qué? Son imágenes. Pero Son imágenes que tú estás dando, sobre todo que en la mayoría de los hechos que se le están imputando a sus hermanos, figura Danilo mencionado. o sea que Y sería más todos negativo sabemos- que positivo. Y todos sabemos que nada de lo que los hermanos pudieron hacer ahí y los cuñados se podía hacer sin la anuencia de Danilo, que le pagó hasta el último centavo a ellos. Entonces, no es delicado, vamos a decir. Sí, Vinicito, en un pero- momento, porque si no estuviera coincidiendo en el tiempo, bueno, eso está ahí, no, es que está en la fase final. Es doctor, que ya está a nivel de día. Entonces, imagínate tú que ven una condena de 20 años y entonces sobre hechos que se le imputan moralmente, vamos a decir, al gobierno de Danilo. Entonces el presidente metido en el PLD. No, en la, O que sean pero yo- absueltos, no, le no, van no. a cuestionar de que a lo No, mejor hay- y pero, si lo no, absuelven, van pero a yo no estoy de decir acuerdo con usted, que doctor, en eso. que hubo una interferencia o que el Ejecutivo le está mandando a los jueces que se van a retirar a deliberar, cosa que no es cierto, pero le está dando un mensaje de que no quiere que esa No, condena no, se no, produzca. doctor, pero no lo analice así, doctor. esa Porque parte se no la había supone. visto. No, pero doctor. Es mi opinión. Pero doctor, es su opinión, pero también debemos de entender que lo que está buscando el presidente Luis Abinader es la experiencia en el tema haitiano. Bueno, sí. Y se supone que Danilo, como presidente 8 años en el Estadista. país, como estadista, tiene parte de experiencia en ese tema. O Bueno, sea, eso no en se cuanto a supone la que eso es lo que se experiencia, busca. en cuanto a la experiencia, Danilo se adelantó ya y fijó posición en contra de las medidas de los hospitales y las maternidades, en contra de las deportaciones, porque lamentablemente en el gobierno de Danilo, sobre todo en los últimos años, después que nosotros salimos del gobierno del presidente Medina, el tema migratorio, Danilo pasó años, ordenó el cese de las deportaciones por decreto y dejó a migración sin un autobús, porque le entregó la política migratoria al primer ministro Gustavo Montalvo, que era la gente de USAID. Entonces, la experiencia que puede tener, que puede darle Danilo al presidente Abinader es una experiencia haitianizante, vamos a decir. Ah, pero usted lo ¿Cómo? está descalificando. Usted está Bueno, pero exacto. no, yo estoy analizando los hechos. Los hechos. No como daría yo un lo- buen consejo. Doctor, No, pero Doctor, imagínate yo le tú, voy a hacer- pero yo- imagínate doc- tú vas a una reunión donde ya tú pusiste a Temo y a tu secretario general y lamentablemente que tristemente falleció Rodríguez Marchena, que estaba en la... Ya ellos habían fijado posición en contra de las medidas. Es decir, que la posición de Danilo, que es esa, ya se conoce, que está en contra de la medida para parar la invasión de vientre. Yo hago un paréntesis para hacerle esta pregunta porque yo lo sigo a usted. Sí. Todos los programas que usted hace, los sigo por su Twitter, por Su todas las Twitter, muy redes. activo siempre. Y la verdad, agradezco, la le verdad es que tengo muchos años siguiéndolo, como cuando fue diputado, no me perdía sus exponencias en el hemiciclo. Soy una fan suyo, vamos a decirlo así. Pero vamos a hacer un paréntesis entonces ahí para yo hacerle esta pregunta. ¿Qué pasó entre Danilo Medina y usted? Porque la verdad es que los ataques que usted tiene con Danilo Medina son reiterativos y además fuertes. Bueno, con la Fuerza Nacional Progresista, Bueno, realmente. son nosotros. No, pero es que Pellegrini es de la Fuerza Nacional Progresista y no tiene esa posición. yo fui de nosotros, de la familia Castillo, el que trabajó con Danilo de cerca. Yo fui jefe de campaña de Danilo en el 12. No es que cuando yo empecé a trabajar con Danilo, estaba con el moquero ahí con José Ramón, ahí en la Sarasota y Kenia. 25 puntos abajo de Hipólito Mejía. Es decir, desahuciado. Ahí fue que yo empecé Y a eso trabajar. yo lo sé también porque yo le di seguimiento a usted a través del 22. ¿Cuál fue el discurso de Danilo que de hecho me trajo problemas con la gente de Leonel, que era presidente, y es decir, nosotros Fueron siempre... aliados también. No, era presidente y se veía que nosotros éramos más pro Leonel que Danilo. Fue el discurso de Danilo con el que conquistó al pueblo y
con lo que uno creyó. Bueno, corregir lo que está mal, seguir lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho. Ese fue la plataforma. El eslogan. Anticorrupción, un discurso anticorrupción violento, antireelección violenta. Es decir, Danilo hizo un sacerdocio de que la reelección estaba unida al tema de la corrupción. Así fue, porque no se podía hacer ningún tipo de intentos reeleccionistas si no era en base a la corrupción. En base a ese discurso es que Danilo llega al poder y yo lo apoyé. De hecho, te reitero, recuerda que Félix Bautista y mi amigo Freddy Pérez querían que Leonel se quedara otro periodo. Y el que salió a enfrentarlo a ellos era yo. Incluso yo decía los ingenieros constitucionalistas. Lo recuerdo. ¿Qué pasó con Danilo? Llega al poder y que nadie se esperaba, pone a Gustavo Montalvo, que nadie conocía en la campaña ni nada. Un hombre totalmente desconocido y lo nombra. Pero fue quien elaboró su programa. No. A nivel político y de las batallas políticas, Montalvo era un individuo invisible. Y lo nombra el todopoderoso secretario de la presidencia. Y le entregó, vinieron los primeros choques nuestros con Danilo sobre este tema. Cuando viene el Tribunal Constitucional, la sentencia 168-13, Montalvo, con todo el grupo USAID al que él representaba, chocó de frente con nosotros dentro del gobierno, porque ellos querían echar hacia atrás el fallo 168-13. Okay. Ahí vino un enfrentamiento grave que trascendió al público y yo he contado que tuvo una gran discusión con el presidente Medina en su despacho sobre esos temas, porque él, en su ánimo de perpetuarse en el poder, le entregó a Montalvo y a USAID ese tema. Y gracias a Dios, y siempre lo voy a reconocer, incluso eso va para el libro, no pudo darle un golpe de Estado al Tribunal Constitucional con esa sentencia por el apoyo que nos dio el doctor Leonel Fernández a nosotros. Porque eso quiero decirlo, cuando se vino un momento cumbre de que iban a mandar un proyecto de ley para desconocer el Tribunal Constitucional, nosotros fuimos donde el doctor Leonel Fernández, aquí a Funglode, le planteamos la gravedad de la situación, tuvimos con Milton Ray Guevara, le escribí a Milton Ray Guevara, recuerdo que el doctor Milton Ray Guevara, y no voy a pecar de indiscreto porque ya eso es parte de la historia, era un 24 de abril del 14, me dijo, si eso presentan ese proyecto, yo estoy dispuesto a inmolarme. Era presidente del Tribunal Constitucional. Y el doctor Fernández, que era presidente del partido y líder importante, todavía no estaban los pleitos entre ellos, pues frenó ese golpe de Estado contra el Tribunal Constitucional. Después vino el enfrentamiento nuestro con el tema de la reelección, porque era traicionar todo lo que habíamos planteado. Danilo quiso perpetuarse en el poder y montarle una dictadura al país. Le trajeron a Leonel Aquirino, todo esos procesos yo lo viví por dentro, como él, al hombre que lo había hecho presidente y que habíamos estado todos juntos, trató de destruirlo como un mafioso. Como un traidor, Danilo. Totalmente, un hombre despiadado, que quiso, porque eso se lo hacía a su amigo de 40 años, presidente de su partido, compañero y el hombre que le había llevado a la presidencia. Sí, 2 años antes, 1 año antes. Y vinieron todos esos escándalos, todas esas cuestiones de corrupción que están en los tribunales, vinieron precisamente a raíz de ese proceso de querer perpetuarse en el poder. Ahora, ¿por qué yo reitero siempre, y mucha gente dice, pero ¿por qué tú eres el único que menciona lo de Danilo? Porque aquí hay a Danilo, lo que se ha ocurrido con Danilo, que se le ha protegido.
lejos de perseguirlo, porque el autor de todos esos expedientes mencionan claramente que todo eso se hizo por orden de Danilo. Y sin embargo, lo han excluido. Ni siquiera lo han interrogado. Nunca de ningún caso de eso. Y socialmente se ha querido poner que los expresidentes, por el hecho de haber sido presidentes, no pueden ser tocados. Cuando yo hago juicios sobre él, son juicios de orden público y de grandes situaciones que me tocó vivir, tanto con el tema haitiano como con estos procesos judiciales, no temas personales, aunque sí le hago esa historia para que conozca de dónde viene que hubo traición, pero no traición, traición es cualquier cosa, pero no traición en lo personal, lo que te digo, traición al país, porque él hizo todo lo contrario a lo que había prometido, en todos los aspectos. Doctor. Y eso obviamente yo tengo la responsabilidad, una prensa que tapa eso, el único de los pocos que habla de ese tema es quien les habla. Doctor, a propósito de esa posición que usted está externando, me gustaría entonces conocer cuál es la visión de la Fuerza Nacional Progresista y del propio Vinicio Castillo Semán, entonces, políticamente para el 2028. Lo primero que tengo que decir que la causa nacionalista y patriótica que nosotros hemos defendido por mucho tiempo está en auge en este momento, porque nuestro país se ha dado cuenta, ha despertado de una anestesia, de que lo que los vinchos, como nos dicen cariñosamente el pueblo o parte del pueblo, ha venido planteando desde hace décadas, que se nos atacó duramente por esos discursos, diciendo que eran discursos de odio, que eran xenofobia, que nosotros estábamos viendo fantasmas con el tema de la invasión haitiana. Yo creo que ya hoy hay un reconocimiento general del pueblo, de nuestras luchas, sobre todo de mi padre, de Vincho, que fue un gran profeta, cuando casi nadie veía estos temas que estamos viendo ahora. Él, hace 30 o 40 años, alertó de manera incesante. Mi hermano Pelegrín, que tuvo 20 años en el Congreso, y fue uno de los ejes fundamentales en todas estas luchas. Modestamente, la que nosotros hemos hecho también, mi hermano Juárez, todo. Hay un reconocimiento de que hemos estado acertados y que Haití representa hoy un serio peligro para la supervivencia de esta nación, porque no es un tema migratorio, aquí hay una intranación que se está creando, que se ha dejado crecer, con un estado colapsado, como es Haití, expulsando millones de personas o cientos de miles de personas. Y ese proceso obviamente va a continuar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Apoyar al presidente Luis Abinader. Y eso nos ha acercado políticamente a él porque él ha asumido los discursos nuestros. Ese discurso de Luis desde que llegó ahí, de que República Dominicana no va a coger, no puede soportar los problemas de Haití en la República Dominicana, es el discurso de Pelegrín, de nosotros. El muro fronterizo, quien propone el muro en el 2014, fui yo. Sí, yo lo recuerdo. El tema de las maternidades, esas medidas son nuestro discurso. Y obviamente, ¿qué hemos dicho? Independientemente de cualquier diferencia partidarista, en estos temas nosotros apoyamos al presidente y tenemos también un discurso crítico en aquellos puntos que vemos que diríamos la lucha puede lo que se esté haciendo no esté acorde con lo que demanda la circunstancia. Tampoco es un apoyo automático no. Nosotros tenemos posiciones críticas. Ahora, en las partes que coincidimos, obviamente, lo decimos y creo que el presidente ha hecho un gran esfuerzo
esta misma medida de los hospitales y las maternidades es una medida valiente que ningún presidente se había atrevido. Pero dicen que ellas paren se meten a los hospitales oye, en la madrugada. No se había hecho nunca por el chantaje de la comunidad internacional, de que el humanismo y queriendo como avergonzarnos de defender a nuestro país. El 28, ¿qué va a hacer la Fuerza Nacional Progresista? Lo que más le convenga a la nación. Ahí tenemos que esperar cuál es el devenir de los acontecimientos. Estamos en política, obviamente, la posibilidad de una opción propia de la FNP está, sobre todo mi hermano Pelegrín, que fue candidato presidencial, es una opción que nosotros vamos a tener posible para el año 2028, evaluarla y ver cuáles son los candidatos del PRM, son los candidatos de oposición, pero nadie le quepa duda de que... La fuerza del pueblo. Yo creo que la fuerza del pueblo será el doctor Leonel Fernández, sin duda, y así se percibe a nivel nacional. El PLD creo que va a ser mi amigo Francisco Javier García, eso también está decidido, pero a todos ellos le hemos dicho, a todos, el que no se ponga claro con el país en este tema, que se olvide de aspirar. Incluso le he dicho a muchos PRMistas, la mayoría de los precandidatos son amigos míos personales, he dicho, ustedes tienen que definir, darle contenido a sus discursos, porque el tema no es nada más el marketing. El tema es qué usted piensa sobre este tema. Ya no Luis, ya no el gobierno. ¿Qué piensa cada uno de ellos con respecto a este tema de Haití? Pero, igual doctor, el doctor Fernández, que aunque tiene méritos en estos temas, con el tema sobre todo del Tribunal Constitucional y en la 168-13, cuando le toca fijar posiciones sobre medidas como esta de los hospitales, como tú te das cuenta que hay en la Fuerza del Pueblo hay una indefinición de por qué vienen los temas ideológicos, porque hay grupos que entienden que el hecho de apoyar esas medidas lo lleva hacia la derecha y el doctor Fernández es muy cuidadoso con esos temas y siempre quiere cuidar su imagen de que no se le tilde de derecha o de política conservadora. Él tiene y hay que respetarle su perfil que escogió, pero el país necesita definiciones. El tema, por ejemplo, de las escuelas, que eso se va a plantear para el próximo año escolar, hay que tomar medidas de protección también, porque no podemos seguir inscribiendo a todos los hijos de ilegales sin ninguna documentación, inventándole nombre y apellido. Atento a ese relajito, tenemos 160,000 niños ahí con nombres inventados. Es una masa de estudiantes. Pero usted no cree que este es un tema muy vulnerable para cogerlo como tema, como tema de campaña, doctor. Es que no es tema de campaña. Sí, doctor, porque mire la situación. Estamos a 3 años de las elecciones. Pero mire la situación ahora con el presidente actual. ¿Qué es lo que dicen los opositores? Bueno, él en campaña dijo que él iba a resolver eso de una vez. Y ahora es que tenemos haitianos aquí en República Dominicana. Sí, pero ahora que él está tomando medidas, ¿cuáles son los dos aspectos fundamentales de imán de atraer haitianos para acá? Las escuelas. Yo he dicho, ustedes me excusan la vulgaridad, pendejo es el haitiano que se queda allá. Si tú puedes traer a todos tus hijos para acá sin ninguna documentación, nada más que cruzando la frontera, y lo inscribe en un colegio, y te le van a dar desayuno, almuerzo, tanda extendida, gratis, y no hay que llevar ningún papel. El nombre y apellido se lo inventan ahí en la escuela. ¿Qué tú haces en Haití? Lo que no tienen nada de eso. ¿Qué haces en Haití? Sí.
Es decir, tú le estás diciendo a los haitianos, vengan todos. Igual que con las escuelas, los hospitales y las maternidades. ¿Por qué Haití no quiere hacer hospitales y maternidades allá? Porque, escúchame la vulgaridad que no lo sé, porque los pendejos dominicanos son tan humanistas que prefieren sacrificar a sus mujeres pobres para darle las camas a todas las haitianas que vienen a parir aquí. O los corruptos de República Dominicana lo traen. Sí, pero tú no ves una reacción de la gente. Porque es verdad que todo eso está en un tema de corrupción, que ahora la Procuradora General dice que va a entrarle a ese tema. Pero tú no has visto a las mujeres de aquí protestando porque le quiten la cama. No, es decir, el país ha estado fuera de los temas. Aquí la gente no se ha empoderado a exigir sus derechos. Mira el Día del Trabajador. Todos los sindicatos, no hay una sola mención acerca del derecho del trabajador dominicano. Este país es muy permisivo, es cierto. Es lo que te digo, que hay una serie de cosas estructurales que es la que tenemos que cambiar. ¿Por qué los sindicatos y los líderes obreros no le importa que los dominicanos sean desplazados de su trabajo por mano de obra ilegal? Porque si yo digo eso, entonces yo soy de derecha. Y como somos comunistas o izquierdistas, privamos en eso, entonces yo prefiero que a los trabajadores dominicanos les quiten todos los empleos. Pero yo soy un líder sindical para tirarme una foto y decir que yo presido una central obrera. Entonces, obviamente, el que aspira a la presidencia de la República para el 28, sea de cualquier partido, tiene que establecer claramente cuál es su compromiso con el país en estos temas. ¿De los partidos tradicionales de quién es que ustedes están más cerca? Nosotros fuimos aliados en las elecciones pasadas congresional y municipalmente con el PRM. Igual que en el 20. En el 20 fuimos aliados con el PRM y la Fuerza del Pueblo, porque esa es otra cosa, que hay gente, sobre todo los amigos de la Fuerza del Pueblo, que se le olvida que en el 20 fuimos aliados con el PRM. Nos juntábamos para sacar a Danilo Medina del poder. Es decir, nosotros fuimos aliados al PRM a nivel congresional y municipal. No así mi partido no apoyó a nadie en la presidencia, aunque yo particularmente sí apoyé a Luis Abinader. Reitero, lo apoyé porque creo que está bien intencionado, que está haciendo un esfuerzo enorme por hacer las cosas bien, aunque se equivoque, que cuando se equivoca no tiene problema en aceptar que se equivocó y en rectificar, y que llega a su 5º año con una apreciación, ahí vi las encuestas a nivel regional, siendo el 3º más valorado de América Latina. Yo creo que Luis tiene que sentirse en ese aspecto bien. ¿Y de los precandidatos del PRM? Y habiendo dado una lección que no es muy dable en este país, de que teniendo todo el poder, con apenas 57, 58 años, no dejarse tentar con la posibilidad de quedarse más allá del 28, y llegó más lejos. Se cerró la posibilidad también de que no pudiera jamás volver, teniendo los mecanismos constitucionales para resolver ese problema. Entonces, yo creo que el presidente Abinader ha sido un ente de cercanía con nosotros políticamente, del PRM con nosotros a través del presidente Abinader en esos aspectos. Pero no tenemos compromiso ni participamos en el gobierno, que era de las cosas que se nos atacaba antes de las elecciones, que nosotros estábamos buscando cargos. Nosotros, si hay un partido que ha demostrado que no anda detrás de carguitos y de prebenda del gobierno, somos nosotros, porque nosotros a Danilo Medina le renunciamos Ministerio de Energía y Minas, Dirección de Migración, despacho en Palacio, director, es decir, 5 o 6 instituciones
que tenían gran poder y renunciamos para defender nuestras posiciones. Doctor, brevemente nos quedan 2 minutos, pero quiero conocer cuál es su apreciación del proyecto sobre medios y audiovisuales que fue recientemente sometido al Estoy preocupado porque si bien es cierto que el proyecto tiene muchas cosas positivas, tiene elementos que pueden ser peligrosos para la democracia. ¿Cómo cuáles? Se le da un poder a un ente gubernamental que se llamaría INECON a sancionar y juzgar contenidos para suspender programas o para cancelar cuentas, y eso nosotros no podemos jamás aceptarlo. Los únicos que pueden, y este es el principio que tiene que estar claro, los únicos que pueden juzgar contenidos y opiniones y sancionar son los jueces. Porque reitero, hoy gobierna el presidente Abinader, que es un demócrata tolerante, pero tú no sabes quién va a gobernar mañana o quién va a estar dentro de 10 años. Tú no puedes tener un órgano gubernamental que te diga, tú violaste la dignidad humana de un grupo de personas. Yo ponía el ejemplo con nosotros mismos. A nosotros se nos acusó durante mucho tiempo, el grupo de periodistas de USAID, ¿de qué? De odio, de xenofobia, de tener una actitud racista. Si esa gente tú le pones un órgano administrativo y entienden ellos que nuestro discurso es racista, xenófobo, ellos técnicamente podrían sancionarnos. Porque ahí la clave es quién va a juzgar qué es y qué no es, que vulnera la dignidad humana. Eso solamente lo puede hacer un juez, no un funcionario de la administración. Muchísimas gracias, doctor, gracias por acompañarnos. Esperemos que no se muchos años para volverlo a tener aquí. Con mucho gusto, regreso. Vamos a una pausa, regreso. Hay más contenido en Infórmate.